Mi hermana psicópata y su novio irrumpieron en mi casa y me robaron todo, así que arruiné completamente sus vidas. Recibí una llamada de un hospital en el extranjero diciendo que mi hija de 18 años había sido atropellada por un conductor ebrio y había entrado en coma. Inmediatamente tomé el primer vuelo para estar a su lado. Estuve junto a mi hija durante semanas y de alguna manera, mi hermana, una sociópata diagnosticada, se enteró de que no estaba en casa. Ella vio esto como la oportunidad perfecta para ella y su novio es convicto de irrumpir en mi casa por la puerta trasera. Una vez dentro, revolvieron todo, no dejaron nada sin revisar, robando todas mis joyas preciosas, mi cámara de $2,000 que usaba para mi fotografía y, como guinda del pastel, se llevaron todo el dinero de la cuenta de ahorros de mi hija. El día que volé de regreso con mi hija, noté que faltaban cosas. Caminé por toda la casa para descubrir que quien fuera había revuelto los cajones de mis armarios, se llevaron cualquier cosa de valor, joyas, electrónicos, mi dinero en efectivo. No dejaron nada fuera de límites. Me derrumbé llorando. Ya estaba en una situación financiera desesperada y ahora esto. Revisé las cámaras para descubrir quién había sido, y cuando vi que era mi hermana, agarré mi teléfono para llamar a la policía. El caso de mi hermana Seba era que ella estaba loca, por decirlo menos. Para dar un poco de contexto, teníamos unos 10 y 12 años cuando nuestros padres nos dejaron solos por la noche, confiando en que podría mantener las cosas bajo control. Sara tenía una idea diferente. Había encontrado el alijo de fuegos artificiales de nuestro papá en el garaje para el 4 de julio y estaba decidida a encenderlos. Era septiembre. Intentó convencerme de unirme a ella, diciendo que sería divertido y que ni siquiera lo notarían. Le dije que era una mala idea, especialmente porque mamá y papá me habían dejado a cargo. Le dije que nos meteríamos en muchos problemas. Contra mi mejor juicio, la dejé ir al garaje y encender los fuegos artificiales. Estaba en la sala viendo televisión cuando escuché un fuerte boom proveniente del garaje. Corrí hacia el garaje y vi cómo ella corría hacia mí. Solo un fuego artificial tenía múltiples fuegos artificiales estallando de él. El humo llenó el garaje. La agarré y la metí en la casa y cerré la puerta del garaje de un golpe. Esperamos hasta que el resto de los fuegos artificiales se apagaran en el garaje, sin saber el daño causado. Seba tenía una sonrisa de oreja a oreja. Gritó que fue totalmente increíble. Su diversión fue breve. Los vecinos llamaron a nuestros padres, quienes llegaron a casa apresuradamente y en pánico. Sabía que estábamos en problemas, pero antes de que pudiera decir algo, Seba habló y dijo que era inocente y que todo era idea mía. Afirmó que la obligué a hacerlo. Me quedé allí atónita y sin palabras. Las mentiras de Seba eran tan convincentes que nuestros padres le creyeron. Yo asumí la culpa y fui castigada durante un mes, mientras que Seba se salió con una advertencia severa. Ese es el tipo de persona que era y sigue siendo. Así que cuando llegó la policía, tomaron mi declaración y me dijeron que la buscarían. Al día siguiente, recibí una gran sorpresa cuando Seba apareció en mi puerta rogando por perdón. Lloraba y me agarró la mano. Dijo que éramos familia y que no tenía intención de que llegara tan lejos. Ella siempre usaba este truco. Actuaba como si lo sintiera mucho cuando la atrapaban y prometía que nunca volvería a suceder, pero el mismo ciclo se repetía, ni siquiera semanas después. Me sentí tan traicionada y sabía que no podía dejarlo pasar. Sin embargo, por alguna razón tonta, más tarde ese día, cuando estaba sola, pensé en el perdón. Que si me negaba a presentar cargos contra Seba, ella realmente entendería, y eso es lo que hice, dejé que Seba se librara, pero no Jake. Hablando de Jake, la policía lo arrestó rápidamente, ya que tenía varias órdenes de arresto pendientes. El caso fue a juicio y con las pruebas claras en su contra, gané fácilmente. Jake fue sentenciado a prisión y esperaba que eso fuera el final. Pensé que Seba apreciaría lo que hice por ella y que esta era la única vez en su vida que realmente entendería lo afortunada que era de no tener que enfrentar las consecuencias. Sin embargo, al igual que Christian que renunció a su fe, llegué a lamentar haberle dado la otra mejilla. La ira y el resentimiento de Seba hacia mí crecieron cada día. Me culpaba por el encarcelamiento de Jake y juró hacerme pagar. Lo que comenzó como acoso en línea se convirtió pronto en una guerra unilateral.
Una mañana salí a recoger el periódico y noté que mis vecinos me miraban de manera extraña. La mujer que vivía al lado evitó el contacto visual y se apresuró a entrar a su casa. Lo ignoré hasta más tarde ese día cuando recibí una llamada de otro vecino. Dijo que mi hermana había estado llamando a los vecinos acerca de que yo maltrataba a mi hija. Decía que ella era quien tenía que ayudarla mientras estaba en el hospital, mientras yo dejaba la casa para estar con hombres. Decía que a menudo la descuidaba y le pedía que viniera a cuidarla en el hospital para que yo pudiera tener libertad. Mis vecinos sabían que mi hija estaba en el hospital por el accidente y pensé que sabían que yo estaba literalmente en otro país con ella, pero aparentemente no. Estaba atónita. Las mentiras de Sarah estaban arruinando mi reputación en el vecindario. Unos días después, mi coche fue vandalizado. Las llantas fueron cortadas y la pintura rayada con palabras obscenas. Me quedé mirando el daño, sin poder decidir si me sentía enojada o impotente. Sabía que era Sarah, pero sin pruebas, no había mucho que pudiera hacer. El acoso continuó. Empecé a encontrar notas amenazantes en mi puerta. La primera era simple pero escalofriante: te arrepentirás de esto. Cada nota que seguía era más siniestra y personal. No puedes esconderte, decía una. Otra decía, pagarás por tus errores. Empecé a sentirme insegura en mi propia casa. No podía dormir. Escuchaba constantemente cualquier señal de Sarah en mi casa. Las noches eran las peores. Cada crujido en la casa me ponía nerviosa. Instalé cámaras de seguridad y cambié las cerraduras, pero aún estaba preocupada. Una noche escuché un ruido afuera y corrí hacia la ventana. Allí vi a Sarah, su rostro torcido de rabia. Estaba tratando de romper las ventanas de mi sala de estar. Llamé a la policía de inmediato, pero cuando llegaron, ya se había ido. Cada día temía lo que Sarah haría a continuación. La policía fue comprensiva, pero dijeron que sus manos estaban atadas sin pruebas concretas. Todo lo que podía hacer era documentar todo y esperar que fuera suficiente para detener su locura. No solo me acosaba en mi casa, también me acosaba fuera de ella. Me llamaba a todas horas del día y, como no respondía, dejaba mensajes de voz desagradables y me enviaba mensajes de texto amenazantes desde una aplicación de número de teléfono aleatorio. El acoso de Sarah alcanzó un nuevo nivel una noche cuando prendió fuego a mi garaje. Las llamas cobraron vida y comenzaron a consumir mi casa. Esta mujer estaba tratando de matarme. Me desperté con el olor a humo y el sonido de las sirenas. Corrí escaleras abajo para ver qué lo había causado, y cuando llegué al garaje, vi a Sarah corriendo hacia su coche y acelerando. Pude ver a través de su ventana una enorme sonrisa en su rostro, la misma que vi esa noche cuando encendió fuegos artificiales en nuestro garaje. El departamento de bomberos llegó justo a tiempo para evitar que el fuego se extendiera a toda la casa. Le di a la policía las imágenes de mis cámaras de seguridad mostrando a Sarah cometiendo el incendio. Esta vez, las pruebas eran innegables. Sarah fue arrestada y acusada de múltiples crímenes, incluyendo incendio, acoso y allanamiento de morada. El juicio fue rápido y Sarah fue declarada culpable de todos los cargos. Fue sentenciada a varios años en prisión. Con Sarah y su novio tras las rejas, finalmente sentí un sentido de alivio. Sin embargo, no podía sacudir la tristeza y la traición que quedaban en mi corazón. Mi propia hermana se había vuelto en mi contra de la manera más viciosa imaginable. Era una herida que sabía que tomaría mucho tiempo en sanar. Visité a Sarah en la cárcel con la esperanza de entender cuál fue la razón detrás de todo esto. Durante nuestra conversación quedó claro que las acciones de Sarah no solo fueron el resultado de los celos y la ira. Ella estaba profundamente enferma mentalmente. Ya sabía que sufría de trastorno de personalidad antisocial, pero cómo actuó hacia mí debía haber sido más. Su incapacidad para empatizar o sentir remordimiento había permitido su comportamiento destructivo. Lágrimas se formaron en sus ojos cuando me dijo que nunca quiso que las cosas terminaran así. Aunque parecía genuina, no pude evitar sentir que era la misma Sarah que lloraba cada vez que la atrapaban y decía cualquier cosa para salir del apuro. Salí de la cárcel con el corazón pesado. Me di cuenta de que tal vez nunca tendría el vínculo de hermana que siempre había querido. También supe que había hecho lo correcto al defenderme y proteger a mi hija. Con el tiempo,
la condición de mi hija, ella estaba en el aire. No mencioné esto en su momento, pero ella fue a quedarse con mi mejor amiga por el momento porque nunca quise que tuviera que lidiar potencialmente con Sarah ella misma. Tenía daño cerebral severo por el coma durante mucho tiempo, y aún después de que mi hermana había sido encarcelada, no tuve el corazón para decirle todo a ella, solo le dije que se centrara en su recuperación. En ese momento, ella sabía aproximadamente lo que estaba pasando, pero traté de no abrumarla con información. Pero el día que pude traerla de vuelta a casa, sabiendo que Sarah estaba tras las rejas, me sentí muy agradecida. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el futuro parecía un poco más brillante. Pero entonces, justo cuando pensaba que las cosas mejoraban y mientras ayudaba a ella a instalarse en su habitación, sonó mi teléfono. El número era desconocido y por un momento, pensé en dejar que fuera al buzón de voz, pero algo me impulsó a responder. Contesté el teléfono y escuché mucha gente de fondo. La persona al otro lado dijo mi nombre. Era Jake, el novio de Sarah. Un escalofrío recorrió mi columna. No podía entender por qué me estaría llamando. Le pregunté qué quería y me dijo que necesitaba decirme algo importante sobre Sarah. Dijo que sabía desde el principio los planes que tenía para mí. Dijo que ella había estado planeando esto durante años, quería arruinarme y afirmó que tenía pruebas. Luego dijo que podía testificar en su contra, pero necesitaba algo a cambio. Necesitaba ayuda para reducir su sentencia. Entonces supe que había estado fuera del circuito durante demasiado tiempo y que estaba tratando de usarme como peón. Le dije que ella ya estaba en la cárcel y que su pequeño plan para salir de la cárcel más rápido no iba a funcionar. Dijo que podía asegurarse de que ella y yo estuviéramos a salvo de ella para siempre con las pruebas que tenía. No teníamos que lidiar más con él o con ella. Esa conversación no me servía. Le dije adiós, me maldijo y colgó el teléfono. Miré a ella, que descansaba pacíficamente, ajena a todo. Mi mente estaba en carrera. Por tentadora que fuera la oferta de Jake, decidí seguir mis instintos y no aceptarla. En su lugar, comencé mi propia investigación. Me puse en contacto con un viejo amigo, alguien que me había ayudado durante las primeras fases del acoso de Sarah. Unos días después, Mark me contactó con algunas noticias. Había estado investigando el pasado de Jake y sus actividades mientras estaba en la cárcel. Resultó que Jake había estado involucrado en algunos tratos turbios, incluso desde la cárcel. Había estado manipulando la situación a su favor y manteniendo contacto con algunos de sus antiguos socios. Las pruebas mostraron que estaba tratando de incriminarme. Si hubiera aceptado su oferta, habría caído en una trampa. Un escalofrío recorrió mi columna al darme cuenta de la magnitud de las intenciones de Jake. Había estado planeando enmarcarme por crímenes adicionales que Sarah había planeado, incluso desde la cárcel. Eran un dúo peligroso. El plan implicaba echarme la culpa a mí, haciendo que pareciera que yo era la mente maestra detrás de algunas de las acciones de Sarah. Mark me proporcionó una carpeta llena de documentos y transcripciones de las conversaciones entre Jake y sus socios. Me había estado usando como peón, tratando de salvar su propio pellejo arrojándome bajo el autobús. Con esta nueva información, decidí enfrentarme a Jake. Visité la prisión y exigí verlo. Mientras me sentaba frente a Jake, le presenté las pruebas que había encontrado. Su sonrisa inicial se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa y rabia al darse cuenta de que su plan había sido descubierto. Las autoridades ahora estaban al tanto de su intento de incriminarme y añadieron más tiempo a su sentencia. La batalla no había terminado, pero estaba más preparada que nunca para enfrentar lo que viniera después. Mi enfoque ahora era reconstruir mi vida y crear un ambiente seguro para ella. Con Sarah y Jake encarcelados, la vida lentamente comenzó a volver a la normalidad. Pero las cicatrices de los eventos pasados permanecieron. Tomé medidas adicionales para asegurar nuestra seguridad, reforzando el sistema de seguridad y uniéndome a una vigilancia vecinal. También busqué consejería para lidiar con el impacto emocional de la traición y el acoso. En terapia, encontré maneras de procesar mis sentimientos y recuperar un sentido de normalidad. La recuperación de ella fue nada menos que un milagro. Aunque tenía un largo camino por recorrer, su espíritu permaneció intacto.
Su fuerza era la razón por la que me levantaba cada mañana y mi motivación para seguir adelante, incluso en los días difíciles. Celebramos cada hito, no importa cuán pequeño, y encontramos alegría en los momentos simples que una vez habíamos dado por sentado.